Buenos días a todos. Les doy la bienvenida al 29º Congreso de Integración en Imagenología, el 13º curso monográfico de MAMA y el 21ª Reunión Nacional de Imagen Seccional y Resonancia Magnética. Yo soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo, y me presento esta mañana con la plática de lesiones ventriculares. Vamos a comenzar. El objetivo de esta charla es primero recordar la anatomía del sistema ventricular. El segundo objetivo es mostrar todas aquellas lesiones por imagen, tanto benignas como malignas en resonancia magnética, para poder dar un diagnóstico, si no certero, al menos posible normalmente. En la anatomía del sistema ventricular, aquí lo representamos a través de un esquema en donde podemos ver un ventrículo lateral derecho, un ventrículo lateral izquierdo, y precisamente este ventrículo lateral está compuesto por unas astas frontales, un cuerpo, un atrio trígono ventricular, unas astas temporales y unas astas occipitales. Tanto el derecho como el izquierdo generalmente se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Y precisamente el tercero con el cuarto ventrículo se comunica a través del acueducto de Silvio, y tenemos dos orificios o dos canales que generalmente drenan el líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna del ángulo pontocereroso, que se conocen conductos de Luschka, y tenemos uno posterior que precisamente es el conducto de Magendie, que drena el líquido cefalorraquídeo generalmente a la cisterna magna. Realmente así está representado el sistema ventricular de manera esquemática, pero hay que traspolarlo a la imagen seccional, y lo mismo sucede en tomografía como en resonancia magnética, en donde podemos identificar precisamente ahora los diferentes segmentos o las diferentes porciones del sistema ventricular. Aquí podemos ver el cuerpo del ventrículo lateral, y en este plano axial aquí podemos ver también los cuerpos de los ventrículos laterales, el derecho, el izquierdo, y precisamente aquí vemos el tercer ventrículo. En un plano axial podemos ver aquí precisamente el tercer ventrículo, que la mayoría de las veces, bueno, siempre más bien se encuentra adyacente a los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Y precisamente vemos cómo el tercer ventrículo con los ventrículos laterales se comunica a través del agujero de Monro, y aquí podemos ver precisamente los agujeros de Monro. Y el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo dijimos que generalmente se comunica con el acueducto de Silvio. Aquí podemos ver la lámina cuadrigémina, vemos un trayecto del tercero al cuarto ventrículo, que es precisamente el acueducto de Silvio, y lo representa aquí en este plano axial lo que se conoce como la imagen de la boquita de Mickey Mouse o del ratón, que precisamente aquí se encuentra adyacente a la lámina cuadrigémina. Podemos ver el acueducto de Silvio. Los agujeros de Luschka generalmente no los vemos, pero sabemos que esta es la topografía precisamente donde drena el líquido cefalorraquídeo a través de este orificio. Va el líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna del ángulo pontocereroso, y aquí podemos precisar más o menos la topografía del agujero de Magendie, que drena el líquido hacia la cisterna magna. Así realmente está representado nuestro sistema ventricular. Y de los ventrículos laterales, bueno, aquí tenemos precisamente las astas frontales, tenemos las astas temporales, aquí en este plano axial, las astas occipitales. Aquí podemos ver parte del atrio trígono ventricular, que precisamente lo conforman los ventrículos laterales normalmente. Vamos a iniciar la patología, pero antes es importante conocer algunas variantes anatómicas que ya ustedes generalmente conocen, las han leído normalmente en la literatura, y precisamente es ver el ventrículo lateral asimétrico, el cavum septum pellucidum, el septum pellucidum y vergae, que generalmente siempre se extiende hacia la parte posterior. Nunca va a haber un vergae solo, siempre viene acompañado el septum pellucidum en su tercio anterior, y cuando se extiende hasta la parte posterior viene siendo precisamente el vergae. Y a veces el vergae me le andan poniendo el cavum velum interpositum, pero no, realmente el cavum velum interpositum siempre lo vemos solo en su parte posterior normalmente. Aquí mostramos un ventrículo lateral asimétrico. Al clínico siempre le llama la atención esa asimetría, cree que es patológico, pero no, realmente el sistema ventricular puede ser
asimétrico. Y algo bien importante que siempre hay que recordar, que siempre el septum pellucidum siempre se va a combar hacia el ventrículo lateral hipoplásico. Luego en ocasiones creen que hay una lesión quística que precisamente está desplazando al septum pellucidum, pero no, realmente es una variante anatómica. El septum pellucidum podemos verlo recto o en ocasiones siempre acombado hacia el ventrículo hipoplásico. Y luego, repito, no piensen que hay una lesión quística porque suelen confundirla y a veces les dan cisticercos o a veces les dan quistes neurogliales que cuando intencionadamente quieren operarlo, pues nunca van a encontrar nada porque realmente es una variante anatómica normal que solemos ver tanto en tomografía como en resonancia magnética. Aquí vemos otro, ¿verdad?, en donde representamos como hay una simetría del sistema ventricular, como ese septum pellucidum siempre lo vamos a ver acombado hacia el lado hipoplásico, a veces es levemente o marcadamente evidente. No lo confundamos siempre con una lesión que se encuentra en el asta frontal. Generalmente es común ver que el septum pellucidum se encuentre desplazado hacia el lado hipoplásico, o también podemos verlo netamente recto, pero sin traducción patológica normalmente. Aquí mostramos el septum pellucidum que siempre llega hasta el tercio anterior. Cuando se va hasta el tercio posterior, entonces va a ser septum pellucidum y vergae. También se le puede decir como quinto ventrículo normalmente, pero también ambas son variantes anatómicas. El cavum velum interpositum siempre lo vamos a demostrar en el plano axial. En el plano axial vamos a ver lo que se le conoce como la imagen en casa de campaña o esa imagen triangular que solemos ver, y a veces se ven pequeñas, a veces se ven grandes o de mayor tamaño, el cavum velum interpositum, pero solamente se encuentra en el margen posterior. En ocasiones en el plano axial, principalmente en la secuencia T2, nos puede simular una lesión quística que no existe, realmente a veces adopta esta forma ovalada, pero solamente en la secuencia T2 plano sagital, a veces toma una forma de un rectángulo deformado, o a veces nada más vemos meramente pura amplitud de la cisterna cuadrigémina en esta región y de la cisterna del cavum velum interpositum, llega a verse esa forma en el plano sagital, pero no darle patología. Siempre hemos dicho que el cavum velum interpositum no hay como verlo generalmente en los planos axiales para no confundirlo con alguna lesión que realmente no existe en el plano sagital secuencia T2. Hay otra variante que es la coartación del asta anterior, en donde precisamente la cabeza del núcleo caudado se ve prominente, en ocasiones impronta al asta frontal, y dice ten cuidado porque puedes confundirlo con un pseudopendimoma, puedes confundirlo con una heterotopia que está comprimiendo al asta frontal, y no, realmente es otra variante anatómica que solemos ver comúnmente. Y también hay que tener cuidado con la radiofrecuencia donde se encuentra el líquido, porque llega a producir artefactos por movimiento del líquido cefalorraquídeo, y que en ocasiones los vemos en el tercio anterior o en el tercio posterior, y normalmente solemos verlo siempre en las secuencias T2 o en las secuencias FLAIR, y ese es normal, ese artefacto, y es debido precisamente o provocado por el movimiento del líquido cefalorraquídeo al mandar la radiofrecuencia. Otro artefacto que solemos ver es precisamente en el plano coronal, donde precisamente solamente lo vemos en el tercer ventrículo, ¿verdad? Nos puede confundir con un quiste coloide, pero siempre el quiste coloide, siempre les digo, siempre lo encontramos hacia el techo y adyacentes al agujero de Monro. Este artefacto normalmente siempre aparece hacia el piso del tercer ventrículo y no lo vemos más que en el plano coronal. Si vemos el plano axial y sagital realmente no lo visualizamos, mientras que el quiste coloide pues definitivamente se ve en todos los planos. También hay que mencionar el quiste de los plexos coroides, siempre los vemos pequeños y pues nadie les hace caso. Realmente también se conoce como quistes cantogranulomatosos, realmente no tienen traducción patológica. Se dice que pueden encontrarlos normalmente en gente de edad avanzada o cuando hacemos ultrasonidos obstétricos y se ven un poquito más de mayor tamaño, pues hay que tener en mente que probablemente se trate de una trisomía 21 o una trisomía 18, y también no hay que confundirlos con los quistes neuroepiteliales generalmente. En ocasiones esos quistes de los plexos coroides o quistes cantogranulomatosos llegan a ser
de mayor tamaño, la mayoría que bueno que son bilaterales, pero tener cuidado que son unilaterales. Los quistes de los plexos coroides o quistes cantogranulomatosos normalmente tienen un poquito mayor intensidad que el líquido cefalorraquídeo siempre. También les digo cuidado porque también estos quistes cantogranulomatosos en ocasiones en la secuencia de difusión suelen ser brillantes y luego creen que tiene una patología al verlos brillantes en la difusión, pero no, realmente esa brillantez es debido a su contenido proteináceo, a su contenido mucinoso que suele brillar en ocasiones en las secuencias de difusión. Entonces siempre tenerlo en mente esa brillantez en la difusión y que en ocasiones esos quistes de los plexos coroides pueden ser de mayor tamaño, la mayoría de ellos son bilaterales, pero cuidado porque pueden ser unilaterales y repito que siempre van a tener una mayor intensidad de señal al líquido cefalorraquídeo normalmente. También tenemos quistes neuroepiteliales, la mayoría de ellos siempre los encontramos en el asta occipital, ocupándolo casi en su totalidad, pero también los podemos tener pequeños en la cisura coroidea, también pueden estar en el espacio subaracnoideo y también se pueden encontrar de tamaño variable a nivel del parénquima cerebral y cuando se localizan generalmente en el parénquima cerebral, su localización la mayoría de las veces es en los lóbulos frontales o temporales y la mayoría de ellos cuando los encontramos en el parénquima son en gente de edad avanzada. Sabemos que un quiste siempre lo vamos a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2, nada más les digo siempre cuidado porque cuando tienen contenido proteináceo se va a ver hiperintenso en el T1 y en tomografía también suelen verse hiperintensos cuando tienen ese contenido mucinoso y proteináceo, pero en tomografía hay que ser cautelosos porque si llegamos a medir la densidad siempre nos va a dar una densidad de más 50, más 60 pensando que se trata de sangre y no, realmente es precisamente por el contenido mucinoso, ¿verdad? O contenido proteináceo que normalmente da esa densidad simulando sangre. Hay que tener en mente que todos los quistes jamás realzan con el medio de contraste y no producen edema. Aquí mostramos un quiste neuroepitelial en el asta occipital, ocupando todo el asta occipital. Estos son característicos típicos, así los vemos en la literatura, en los artículos, en las publicaciones de los libros. Los quistes neuroepiteliales también se le conoce como glioependimarios normalmente. Y recordar que también podemos encontrarlos, repito, parenquimatosos o subaracnoideos o hacia la cisura coroidea normalmente. También tenemos el quiste coloide, ya hablamos de él anteriormente, que hay que tener cuidado con el artefacto de movimiento, siempre el quiste coloide adyacente al techo y junto al agujero de Monro, generalmente su origen es incierto, dice que probablemente es su origen endodérmico, sabemos que generalmente lo encontramos en el tercer ventrículo, pero cuidado porque en ocasiones también se puede llegar a encontrar en la región supracelar. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con los quistes dermoides en ocasiones o con un lipoma normalmente. Estos quistes coloides son pequeños, ¿verdad? Y pueden producir hidrocefalia porque hacen un efecto de válvula, se quita obstruyendo el agujero de Monro, ¿verdad? O nuevamente tapándolo y produciéndonos cefalea, náuseas, vómito, ¿no? Ocasionalmente precisamente por la hipertensión intracraneal. 2/3 de ellos normalmente siempre los vemos hiperdensos, precisamente por el contenido mucinoso, proteináceo, generalmente nunca modifican con el medio de contraste, nunca tienen edema, siempre los vamos a encontrar, repetimos, hacia el techo y adyacente al agujero Monro, cerca del tercer ventrículo. Su comportamiento siempre son hiperintensos, pero en el T2 pueden ser variables, podemos verlos hipointensos o hiperintensos en el T2. Nuevamente, el diagnóstico diferencial hay que tener cuidado con el artefacto del movimiento del líquido cefalorraquídeo o también descartar un subependimoma, pero la mayoría de los subependimomas son isointensos, pero también cuidado porque los quistes coloides pueden ser 1/3 de ellos iso o normalmente hipointensos. Aquí mostramos dos tomografías de dos pacientes totalmente diferentes, en donde precisamente siempre los quistes coloides son redonditos, pueden tener la forma ovalada, siempre están bien delimitados. Cuando se desconoce que esto se trata de un quiste coloide, normalmente miden la densidad y les da una densidad de más 50, más 60 y luego lo primero que piensan que es una hemorragia, ¿no? Realmente se tratan de quistes coloides que tienen esa topografía normalmente y siempre están bien delimitados.
En resonancia magnética también, en tomografía, ya que la tomografía es de multiplanar, ¿verdad? Y la resonancia magnética, pues de antemano sabemos que es multiplanar, podemos verla en todos los planos y siempre precisamente en topografía del tercer ventrículo. Sabemos que este es el tercer ventrículo, a un costado siempre tenemos los tálamos y siempre los vemos hacia el techo y adyacentes al ojeo Monro. 2/3 de ellos, repetimos, se ven hiperintensos, pero cuidado porque pueden ser iso o hipointensos en las diferentes secuencias. Aquí mostramos el quiste coloide, ¿verdad? Que siempre está hacia el techo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en todos los planos. Aquí mostramos el artefacto que solamente lo vemos hacia el piso del tercer ventrículo y no se va a identificar en ningún otro plano, ya sea sagital o plano axial normalmente. En ocasiones, los quistes neurogliales o glioependimarios nos pueden confundir con otras patologías, como en este caso, una neurocisticercosis, pero el paciente tenía una prueba de ELISA, anticuerpos para neurocisticercosis positivos, ¿verdad? En esa prueba de ELISA, bueno, pues entonces descartamos que se trataba de un quiste neuroglial. En ocasiones los quistes neurocisticercosos, cuando tienen su escoles, pues ya no dudamos, pero en este caso no tenía el escoles y nos pudo haber confundido con un quiste neuroglial. Sin embargo, el laboratorio ya nos habían manifestado que era positivo para neurocisticercosis en la prueba de ELISA. También podemos tener quistes aracnoideos que también nos pueden simular quistes neurogliales o incluso quistes neurocisticercosos en fase vesicular o quística, y realmente no teníamos la prueba de ELISA, se llevó a la cirugía y a final de cuentas se demostró que se trataba de un quiste aracnoideo dentro del sistema ventricular. También podemos encontrarlos en cuarto ventrículo. Realmente los quistes siempre los vemos en diferentes segmentos del sistema ventricular, incluso en el acueducto de Silvio, produciéndonos hidrocefalia de los neurocisticercos, pero también resultó ser un quiste aracnoideo intraventricular, normalmente en el cuarto ventrículo. Hay otra lesión quística que no es común verla, generalmente siempre las encontramos en el ángulo pontocereloso, y es precisamente el quiste epidermoide. Sabemos que el quiste epidermoide junto con el dermoide son quistes de inclusión, ¿ah? Y precisamente el epidermoide son elementos epiteliales ectodérmicos que se encuentran presentes, son congénitos, y que generalmente los encontramos precisamente en la cisterna del ángulo pontocereloso y se debe al cierre de tubo neuronal de manera anormal normalmente, ¿no? La mayoría de los epidermoides siempre los vamos a ver con evidente restricción a la difusión. A veces se pueden ver heterogéneos porque tienen pequeños septos finos o pueden tener septos gruesos. También aquí nos faltó poner la secuencia FLAIR para demostrar que también en la secuencia FLAIR podemos verlo, porque generalmente adoptan una forma grisácea. Siempre les digo, como una imagen sucia en la secuencia FLAIR, porque se ven grises, y en la difusión siempre los vemos con restricción a la difusión, porque en las imágenes convencionales aquí pusimos un paciente que tiene un quiste aracnoideo retrocerebeloso comparándolo con un quiste epidermoide. Los dos se ven hiperintensos, los dos se ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2. Sabemos que ambos no modifican con el medio de contraste, ¿verdad? Pero a la hora de jugar con la difusión, pues se está restringiendo. Puede ser una hiperintensidad homogénea o puede ser una hiperintensidad heterogénea, precisamente porque presentan septos finos o septos gruesos normalmente. Entonces la diferencia aquí entre un quiste aracnoideo contra un epidermoide, pues es precisamente la difusión, que nos ayuda mucho porque estos generalmente restringen. Aquí mostramos otro caso de un quiste epidermoide donde también está afectando al cuarto ventrículo, y el diagnóstico siempre nos dice la literatura que es la difusión la que nos lo hace evidente, y también la secuencia FLAIR nos ayuda porque generalmente en esa secuencia los vemos grisáceos al quiste epidermoide. Vamos a tocar el tema de los tumores intraventriculares. Hay un número grande, ¿verdad?, de tumores intraventriculares. Aquí los representamos, que tenemos el papiloma de plexos coroides, carcinoma, el ependimoma, el pseudoependimoma, las metástasis, meningioma, astrocitomas de células gigantes, que también conocido como el SEG, y los neurocitomas centrales y los oligodendrogliomas. También puede haber tumores de alto grado de malignidad, como es el GBM intraventricular, sí, pero realmente son verdaderamente raros. Sí existen, pero verdaderamente no son comunes. Siempre el GBM lo encontramos parenquimatoso
frontal o temporal normalmente, pero pueden raras ocasiones encontrarse dentro del sistema ventricular. A los que más nos enfrentamos de por sí son raros, pero son a los que más comúnmente solemos ver en ocasiones esporádicamente, ¿no? Y hablemos precisamente del papiloma de plexos coroides, que es una masa de aspecto en coliflor, siempre se ve de contornos lobulados. La mayoría de la presentación no quiere decir que siempre se cumpla a los 5 años, puede estar en diferentes edades. Donde lo localizamos siempre lo encontramos en el atrio trígono ventricular de los ventrículos laterales en los niños. Dice que puede haber papiloma de plexos coroides en adultos o adolescentes, generalmente a nivel del cuarto ventrículo. La mayoría de ellos se acompañan con hidrocefalia, algunos no tienen hidrocefalia ya que son productores de líquido cefalorraquídeo, entonces las granulaciones no se dan ese abasto para reabsorber todo ese líquido cefalorraquídeo que se está produciendo exageradamente precisamente por esta lesión. La mayoría de ellos son heterogéneos porque en ocasiones tienen calcificaciones, tienen hemorragia normalmente, por eso los vemos heterogéneos en las secuencias convencionales T1, T2, pero algo muy característico de ellos es que tienen un realce intenso con el medio de contraste. Se parecen como a los schwannomas en reforzamiento, se parecen a los meningiomas con reforzamiento y precisamente hay que hacer diagnósticos diferenciales con las metástasis o con los meningiomas por ese reforzamiento tan intenso y homogéneo, pero siempre los contornos de los meningiomas y de las metástasis son de bordes regulares, mientras que estos tienen una imagen irregular porque tienen esa forma de coliflor normalmente. Otro diagnóstico que hay que tener cuidado son con los carcinomas de plexos coroides cuando son pequeños porque se ven igual, pero este tiene un crecimiento en 2 o 3 meses al doble, al triple y generalmente ya hace diseminación al propio sistema ventricular o a distancia a través del líquido cefalorraquídeo o también infiltra el epéndimo y sale a través del epéndimo también infiltrando al parénquima cerebral los carcinomas de los plexos coroides. Mientras uno es benigno, el otro es maligno. Aquí representamos al papiloma de plexos coroides en 2 pacientes, uno de 7 años, uno de 4 años. Vemos esa imagen en coliflor característica en ellos, vean ese realce intenso y homogéneo. En las imágenes convencionales pueden ser homogéneos, heterogéneos, tanto en T1 como en T2, pero siempre el realce intenso generalmente y siempre la imagen de coliflor, porque mientras que las metástasis y los meningiomas generalmente siempre tienen márgenes netos, podrán estar lobulados, pero siempre tienen bordes regulares bien definidos normalmente. Este es un papiloma de plexos coroides en una joven de 23 años, en donde vimos calcificaciones, vimos un componente sólido, pareciera que tuviera un componente quístico, realza intensamente, no tiene ese margen neto. ¿Verdad? Histológicamente resultó ser un papiloma de plexos coroides porque inicialmente en los reportes se fue como un ependimoma. Aquí vemos otra lesión en una mujer de 54 años, donde verdaderamente vimos una lesión que tenía una intensidad baja en las secuencias T1, una intensidad alta en la secuencia T2, en la secuencia FLAIR. Estábamos sospechando más que papiloma, más que ependimoma, pensábamos que era un subependimoma porque la mayoría de ellos siempre se encuentran en el orificio del cuarto ventrículo, así dice la literatura, en el lobes del cuarto ventrículo, pero realmente el subependimoma no tiene un realce tan intenso, ¿verdad? Pero bueno, era una posibilidad y realmente resultó histológicamente ser un papiloma de plexos coroides precisamente en el cuarto ventrículo, que es la localización que solemos verlos. No quiere decir que no haya también en las astas occipitales en los adultos, pero es menos común. Generalmente los vemos la mayoría de las veces en niños, ¿no? El carcinoma de plexos coroides, la mayoría es en niños, pero también puede encontrarse en adolescentes o adultos jóvenes. También nos produce hidrocefalia por obliteración en su drenaje, ¿verdad? Realmente esta neoplasia es de características malignas, siempre antes de salir hacia el parénquima cerebral, generalmente infiltra el epéndimo y hace diseminación metastásica a través del líquido cefalorraquídeo. También son heterogéneos, también realzan intensamente con el medio de contraste, pero repito que generalmente cuando son pequeños nos pueden confundir con papiloma de plexos coroides, pero el carcinoma generalmente en 2 o 3 meses duplica o triplica su tamaño y generalmente hace una invasión. Aquí mostramos un carcinoma de plexos coroides, como ya incluso hizo diseminación a través del sistema ventricular, ya infiltró al epéndimo, incluso ya invadió al parénquima cerebral normalmente.
Aquí vemos otro caso donde este es un masculino de 25 años en donde vemos una lesión en el ventrículo lateral hacia el atrio, trígono ventricular hasta temporal y generalmente se ve heterogénea, ¿verdad? Histológicamente resultó ser un carcinoma de los plexos coroides, ¿verdad? Entonces no siempre los vemos, generalmente en niños, a veces los tumores no respetan las edades, la mayoría son en niños pequeños, pero puede también encontrarse en adolescentes o adultos jóvenes y también hacen su diseminación a través del líquido cefalorraquídeo. El meningioma sabemos que es un tumor primario no glial, surge de las células meningoteliales, la mayoría de ellos los encontramos por arriba de los 30 años, otra literatura dice que están por arriba de los 40 años, sabemos que son de lento crecimiento. La OMS nos los clasifica en 3, grado 1, grado 2, grado 3. Los grado 1 generalmente son 9 estirpes histológicas y ocurren en presentación el 90%. Sin embargo, el atípico sigue siendo también benigno, pero a veces no podemos diferenciar un meningioma atípico contra un anaplásico porque los dos pueden ser heterogéneos, ¿verdad? Los dos pueden ser heterogéneos y destructivos óseos. Realmente el diagnóstico del atípico contra el anaplásico pues generalmente es histológico normalmente. Siempre los meningiomas los encontramos extraaxiales, pero también pueden encontrarse intraventriculares, siempre tienen márgenes netos y precisamente cuando se encuentran intraventriculares generalmente se dice que es por una invaginación embriológica de las células aracnoideas dentro de los plexos coroides. Siempre su comportamiento con cualquier meningioma siempre los vamos a ver de intensidad intermedia en el T1 y en el T2. La mayoría de ellos restringen, excepto cuando están calcificados, pues no van a restringir y siempre el diagnóstico de un meningioma tanto extraaxial como intraventricular hay que hacer diagnóstico diferencial con las metástasis, pero siempre les digo cuando sospechamos de metástasis hay que ver si el paciente tiene un primario conocido normalmente. Aquí mostramos un meningioma pequeño de esa intensidad intermedia tanto en T1 T2, siempre los meningiomas realzan intensa y homogéneamente y nos falta la difusión para mostrarles que realmente siempre se ven brillantes blancos en la difusión normalmente, ¿no? Aquí mostramos otro meningioma de tamaño moderado donde precisamente se encuentra en el asta occipital, la mayoría de ellos siempre se encuentran en esta localización en el atrio o asta occipital y vean aquí cómo se ve brillante la difusión, el beta-emil, donde verdaderamente la mayoría de los meningiomas siempre están con restricción a la difusión, siempre se ven hiperintensos, excepto cuando están calcificados, pues no van a restringir a la difusión, pero siempre hay que ver si se llega a contar con una tomografía, a ver si realmente ese meningioma está calcificado al no restringir precisamente a la difusión. Aquí mostramos otro de mayor tamaño, porque pueden ser pequeños, pueden ser de mayor tamaño, y vean nuevamente la difusión, como los meningiomas siempre los vemos, como dice la literatura, restringen a la difusión, normalmente se ven blancos, brillantes. Otra lesión que solemos tener es en el cuarto ventrículo, que es el ependimoma. Sabemos que es la tercera lesión en frecuencia en la edad pediátrica, primer lugar en adolescentes, adultos jóvenes. Se dice que es un tumor muy reblandecido, muy plastificado y que puede salir a través del agujero de Luschka, a través del agujero de Mayeni. Normalmente, la mayoría de ellos son heterogéneos porque tienen componente quístico sólido, en ocasiones tienen hemorragia, los ependimomas, y realzan, pero siempre realzan de manera moderada normalmente. La mayoría de ellos la afectación es predominantemente en los varones y en ocasiones hay que hacer diagnóstico diferencial con los meduloblastomas. En ocasiones los meduloblastomas generalmente son sólidos, la mayoría de los ependimomas son heterogéneos, pero cuidado porque también nos hemos encontrado ependimomas netamente sólidos que nos pueden confundir con meduloblastomas y también nos hemos encontrado meduloblastomas que son heterogéneos y que nos pueden confundir con ependimomas, entonces no siempre se cumplen las reglas al 100%. Aquí mostramos un ependimoma pequeño en donde se ve hipointenso, hiperintenso, con unas áreas quísticas, con una porción calcificada en su interior y a la hora de administrar el medio de contraste pues se ve con un reforzamiento moderado. Aquí vemos otro de mayor tamaño, también se ve heterogéneo, histológicamente también fue un ependimoma, ¿verdad? Vemos las componente quístico, el componente sólido que es el que está precisamente reforzando, heterogéneo en el T1 por la degeneración quística normalmente.
Y aquí precisamente mostramos un ependimoma sólido que está saliendo a través del agujero de Luschka del lado derecho, está saliendo a través del agujero de Magendie, ¿verdad? Que dicen que son lesiones o neoplasias muy reblandecidas, muy plastificadas y que por eso llegan a salir a través de los agujeros de Luschka, al agujero de Magendie, pero también en ocasiones raras veces podemos encontrarlo en los meduloblastomas y nos puede simular un ependimoma. Siempre hay que ser cautelosos en esas lesiones en el cuarto ventrículo. Normalmente viene el meduloblastoma, que es el tumor maligno en la edad pediátrica. Normalmente la mayoría dice que va entre recién nacido a los 10 años, pero sabemos que la mayoría de ellos los encontramos entre los 4 y los 6 años normalmente. Estos tumores de alto grado de malignidad hacen diseminación metastásica a través del líquido cefalorraquídeo, puede afectar a la columna, predominantemente a la lectomeninge, raras veces al cordón medular. La mayoría de ellos dicen que se origina a nivel del techo del cuarto ventrículo o a nivel del vermis cerebeloso. Los hemos encontrado en los hemisferios cerebrales, pero dice que predominantemente se encuentra en jóvenes o adultos jóvenes, generalmente en los hemisferios cerebelosos. Realmente la mayoría de ellos son isohipointensos en T1, hiperintensos en T2, pero también pueden ser isointensos en T2 y realmente restringen a la difusión precisamente por su alta celularidad, así como los linfomas, que también cuando vemos un linfoma sólido, la mayoría de ellos restringen a la difusión. También sucede precisamente con los meduloblastomas y es debido a la alta celularidad de malignidad que tienen estos tumores. El realce puede ser variable, puede ser leve, puede ser moderado, evidentemente marcadamente con un realce con el medio contraste endovenoso, y el diagnóstico diferencial generalmente hay que hacerlo con los ependimomas. Aquí mostramos un paciente adulto joven, ¿verdad? Dijimos que la mayoría siempre los vemos en los hemisferios cerebrosos, pero también en los adultos jóvenes también pueden existir precisamente en el cuarto ventrículo. Sabemos que se originan en el vermis o en el techo del cuarto ventrículo y se meten hacia el cuarto ventrículo o pueden emigrar hacia los hemisferios cerebelosos. Se ve netamente sólido, no se ve heterogéneo, tiene un marcado realce con el medio de contraste y histológicamente también fue un meduloblastoma. Aquí vemos otro meduloblastoma, ¿verdad? En un joven de 13 años, varón, donde precisamente está ocupando todo el cuarto ventrículo. Lo estamos viendo cómo está reforzando intensamente con el medio contraste, la fase simple, hiperintenso en el T2, una hipointensidad generalmente baja en las secuencias T1 y con ese reforzamiento característico de ellos que es moderado. Pero tener cuidado porque también podemos verlos heterogéneos y también pueden acompañarse con calcificación en los meduloblastomas. Aquí tenemos un caso en donde inicialmente se pensó en un ependimoma versus meduloblastoma. Ninguno de los dos fue, el histológico fue un astrocitoma pilocítico. Hay astrocitomas pilocíticos dentro del cuarto ventrículo, sí, pero generalmente son raros. Esto fue un diagnóstico totalmente histológico, pero hay que tener en mente que también pueden existir, es raro, siempre los pilocíticos siempre los vemos hacia los hemisferios cerebelosos con su característica clásica, no siempre, pero la mayoría de las veces la imagen quística con su nódulo intramural. Viene el neurocitoma central, que generalmente tiene un componente neuronal, es una lesión que se descubre en el año 1982 a través de los estudios inmunistoquímicos, es donde se demuestra esta lesión. Siempre se decían que eran oligodendrogliomas, pero de pronto con los estudios inmunistoquímicos se dan cuenta que tiene un componente neuronal y que secreta una glucoproteína que es la sinastoficina. También el grupo de edad, la mayoría de ellos se encuentran entre los 30 y 40 años, pero no siempre se cumple esta regla. Pueden encontrarse por debajo de los 30, pueden encontrarse por arriba de los 40. El mayor número siempre los encontramos entre este grupo de edad. La mayoría de las veces siempre los encontramos en los ventrículos laterales. También son heterogéneos, ¿verdad? Porque tienen calcificaciones, tienen áreas de degeneración quística, áreas de hemorragia, y también el realce puede ser normalmente heterogéneo. En resonancia magnética sigue siendo difícil hacer el diagnóstico de neurocitoma central contra los oligodendrogliomas intraventriculares. Puede confundirnos en ocasiones con el SEGA, que es el astrocitoma subependimario de células gigantes, que generalmente lo encontramos en la esclerosis
tuberosa, que es una facomatosis. Siempre estos generalmente los encontramos adyacentes al agujero morro, mientras que el neurocitoma central y el oligodendroglioma siempre están hacia el cuerpo de los ventrículos laterales, pero en resonancia magnética difícil de diferenciarlo. Se dice que si contamos con una tomografía y vemos muchas calcificaciones, pues nos inclinaremos más al oligodendroglioma. Si tiene menos calcificaciones, bueno, nos inclinaremos más a los neurocitomas centrales normalmente. Aquí mostramos un neurocitoma central, que inicialmente la duda era oligodendroglioma, neurocitoma, ya que en resonancia magnética no podemos diferenciar uno de otro, pero si llegásemos a ver una tomografía de algún paciente con un neurocitoma central, ver si tiene muchas calcificaciones, inclinarnos más hacia el oligodendroglioma. Si tiene menos calcificaciones, podemos inclinarnos más al neurocitoma central. Aquí vemos otro neurocitoma central, también diagnosticado histológicamente, porque también nos queda la incertidumbre oligodendroglioma, neurocitoma central, pero en ocasiones, repito, la tomografía nos puede ayudar en ocasiones para poder dar un diagnóstico, si no certero, al menos posible normalmente. Los oligodendrogliomas generalmente son parenquimatosos, corticales, se acompañan con calcificaciones, la mayoría de ellos tienen calcificaciones dismórficas, pocos de ellos no tienen calcificaciones y entonces nos va a hacer dudar con otro tipo de tumores. Su localización siempre parenquimatosos, son temporales, frontales, ¿verdad? Siempre la característica de esas calcificaciones dismórficas, pero tener cuidado porque en ocasiones no tienen calcificaciones y nos va a hacer confundir con otro tipo de tumores. La mayoría de ellos los vemos entre los 30-40 años, 35-45, otros dicen que 30-50 años, y tienen un predominio en los varones, son raros intraventriculares, pero cuando los encontramos, bueno, pues siempre el diagnóstico diferencial siempre será el neurocitoma central. El neurocitoma central también puede ocurrir también de manera parenquimatosa. Los poquillos que se han encontrado en la literatura siempre nos hablan que se encuentran en región frontal. Sabemos que los oligodendroglomas son heterogéneos porque tienen componente cálcico, pueden tener componente hemorrágico, pueden tener áreas de degeneración quística y también su reforzamiento normalmente es heterogéneo, pero también lo hacen los neurocitomas centrales igual. Aquí tenemos un caso en donde tomografía reportó un oligodendroglioma, vieron bastantes calcificaciones, ellos no tuvieron la duda de que se trataba de un oligodendroglioma, nos lo mandan a la resonancia magnética. Aquí podemos confundirlo con neurocitoma central, oligodendroglioma, pero al ver la tomografía con múltiples calcificaciones, pues también nos inclinamos a lo que inicialmente opinó tomografía y lo dejamos como oligodendroglioma. Histológicamente resultó ser un oligodendroglioma intraventricular. Tiene un tumor benigno, raro, ¿verdad? Es el subependimoma, realmente son benignos. Dicen que se originan del epénimo, ¿verdad? Adyacente a los ventrículos laterales. La mayoría de ellos se localizan en astas frontales, ventrículos laterales. Realmente son de lento crecimiento. Muchas veces se han encontrado en el postmortem en los pacientes porque no dan mucha sintomatología. Cuando llegan a ser de mayor tamaño pueden obliterar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y producir hidrocefalia. La mayoría de ellos los encontramos también entre los 30-40 años o de manera incidental en edades avanzadas o también en los pacientes jóvenes. La mayoría de ellos son isohipointensos en T1, son hiperintensos secuencia T2 en FLAIR y normalmente el reforzamiento es variable. Los que hemos tenido esporádicamente siempre nunca hemos visto que refuerce con el contraste, sin embargo la literatura nos ha mostrado algunos que precisamente llegan a reforzar con el medio de contraste normalmente. Aquí vemos un subependimoma en tomografía, una lesión que por accidente viene el paciente con cefalea, vemos la lesión, nos puede hacer sospechar de alguna lesión intraventricular de características malignas o benignas. Metemos el medio de contraste en resonancia magnética y realmente no modifica con el medio de contraste. La fase simple del T1 con la fase contrastada nos damos cuenta que no modifican, son hiperintensos
generalmente en la secuencia FLAIR, en la secuencia T2. Aquí mostramos un segundo caso, precisamente para mostrar que todos los que nos han tocado a nosotros a través del tiempo esporádicamente, nunca han modificado con el medio de contraste, siempre se ven hiperintensos en T2, siempre los vemos de ese tamaño. También se encuentran en el orificio o en el lobes del cuarto ventrículo, también se pueden encontrar en los ventrículos laterales con similares características. Y hará un año que nos llegó este caso en donde precisamente el paciente viene con hidrocefalia. Vemos una lesión que se encuentra precisamente en las astas frontales, involucrando también parte del cuerpo del ventrículo lateral, donde lo vemos con una intensidad intermedia en el T1, lo estamos viendo hiperintenso en la secuencia T2, en la secuencia FLAIR. Vemos que tiene una ligera restricción a la difusión, pero que no modifica con el medio contraste la fase simple del T1, la fase I. Realmente resultó ser un neurosíntoma central, así se reportó, y por las características, bueno, se pensó en ese neurosíntoma, se pensó en el subdependimoma, perdón por la equivocación, en el subdependimoma, y resultó ser un subdependimoma. Realmente son raros encontrarlos, pero así lo dice la literatura, pueden llegar a ser grandes, la mayoría son pequeños, muchos de ellos se encuentran por accidente, por incidente, ¿verdad? Pero ahí mostramos de mayor tamaño. También los encontramos a nivel del cuarto ventrículo, a nivel del orificio del lobes del cuarto ventrículo, pueden pasar desapercibidos en las secuencias convencionales porque se ven iso o hipointensos, ¿verdad? Siempre los vemos hiperintensos en el T2, en el FLAIR, y realmente no modifican con el medio contraste. Sin embargo, la literatura dice que también pueden ir de nulo a marcadamente reforzando con el medio contraste endovenoso. Las metástasis intraventriculares son raras. ¿Por qué se presentan ahí? Porque sabemos que el plexo coroideo es una barrera hematoencefálica, depura la sangre, pueden quedar estancadas las células de los tumorales ahí, pueden producir metástasis, realmente son muy raras. La mayoría de ellos, la localización más común es donde precisamente se encuentran los plexos coroides, y tenemos plexos coroides en astas frontales, temporales, en el atrio, también los tenemos en las astas occipitales o temporales, pueden encontrarse en cualquier parte de los ventrículos laterales. La mayoría de ellos dice que en la literatura, cuando se han encontrado metástasis en los plexos coroides, son de origen renal en primer lugar, melanoma, pulmón, pero dice que cualquier tumor, ¿verdad?, que células queden atrapadas ahí en los plexos coroides por la depuración de la sangre, que es una barrera hematoencefálica, generalmente los plexos coroides, puede proliferar cualquier metástasis, que son raras y nos pueden simular precisamente meningiomas normalmente. Y aquí vemos dos casos, ¿verdad?, en donde no se comprobó histológicamente porque ya eran dos pacientes en etapa final, ¿verdad? Uno tenía cáncer pulmonar, ya estaba en la etapa final, también otro paciente que tenía cáncer renal, los dos empiezan con cefalea intensa, se pensaba que había metástasis parenquimatosa o leptomeningia. Al encontrar estas lesiones, pues dijimos realmente ante la presencia de un primario conocido, pues realmente son metástasis, no se hicieron un evento quirúrgico, ya que pues ya estaban los dos pacientes en una etapa o en una fase terminal normalmente. También podemos encontrar procesos inflamatorios infecciosos a nivel del epéndimo, a nivel de los plexos coroides, por lo cual se le conoce ventriculitis o ependimitis, y cuando afecta a los plexos coroides se conoce como plexitis. La mayoría de estos procesos inflamatorios que afectan al epéndimo o a los plexos coroides es a través de una infección por contigüidad, ya sea por un absceso, por una meningitis bacteriana, o puede ser también por una septicemia a distancia que llegan por vía hematógena y que pueden precisamente infectar al epéndimo y luego extenderse hacia los plexos coroides normalmente. Aquí mostramos un paciente con insuficiencia renal crónica, en donde llega con un deterioro neurológico, tenía una septicemia que venía desde el origen de los riñones nativos. Vemos que tiene una colección abscedada dentro del ventrículo, está restringiendo esta colección abscedada, pero también tiene un reforzamiento que generalmente el epéndimo nunca debe de reforzar, y al ver que realmente el epéndimo está modificando con el medio contraste, normalmente tiene ese nivel líquido, y además también hay un realce, los plexos coroides normalmente realzan
pero no debe de realzar tan significativamente como el del lado derecho en comparación con el izquierdo, pues tiene una pleuritis y una ependimitis secundaria a un proceso infeccioso de origen renal y además una colección abscedada dentro del ventrículo lateral del lado derecho. Aquí mostramos otra pleuritis, otra ventriculitis, ¿verdad? Donde vemos ese reforzamiento y este secundario a un proceso infeccioso que precisamente es a través del catéter. Un catéter de derivación jamás debe de modificar con el medio de contraste. Una vez que modifique, bueno, pues entonces tiene un proceso infeccioso. A veces hemos encontrado algunos con colecciones, con empiemas subdurales o empiemas epidurales, o a veces con pequeñas colecciones abscedadas, ¿verdad? No es común, es raro realmente ver eso, y precisamente esta ependimitis y esta pleuritis fue secundaria a un proceso infeccioso del catéter de derivación. También tenemos otra patología, ¿verdad? La esclerosis tuberosa, ¿verdad? Que afecta al epéndimo, ¿verdad? También afecta al parénquima cerebral. Esta facomatosis, que sabemos que es un trastorno autosómico dominante, generalmente se presenta con pequeños nódulos subependimarios, la mayoría de ellos son de forma redondeada o son redondeadas de bordes irregulares, la mayoría de ellos calcifican o modifican con el medio de contraste, de ahí que hay que hacer un diagnóstico diferencial con las heterotopias. Precisamente esta facomatosis puede llegar, no porque tenga una esclerosis tuberosa, siempre va a tener un astrocitoma de células gigantes, o sea, el SEGA. En ocasiones se presenta, en ocasiones no se presenta en estos pacientes, pero generalmente hay que identificar precisamente esos nódulos para no confundirlos con heterotopia nodular, porque generalmente la heterotopia nodular sabemos que es un trastorno de la migración cortical y normalmente no modifican con el medio de contraste y además sus nódulos no calcifican normalmente, ¿no? Y generalmente tienen una base amplia normalmente. Aquí vemos un paciente con esclerosis tuberosa, ¿verdad? En donde sabemos que tiene crisis convulsivas. Generalmente hacemos el diagnóstico a través de los quistes sebáceos que tienen a nivel de la nariz o de la región nasogeniana, con una, con dos o tres clasificaciones que vamos, bueno, pues sospechosos, ¿verdad? De esclerosis tuberosa y más con el antecedente de su crisis convulsiva. Son pacientes generalmente niños, adolescentes, pueden llegar a la edad adulta. También podemos ver esos famosos amartomas que en ocasiones calcifican. Esos amartomas los vemos mucho mejor en la secuencia Freire o en la secuencia T2 con estas hiperintensidades que estamos viendo aquí. Precisamente estos son los amartomas que pueden calcificar. También podemos ver en la secuencia T2 o en el eco gradiente esas calcificaciones normalmente que encontramos en la esclerosis tuberosa, y si les llegamos a administrar contraste, algunos nódulos que aún no han calcificado pueden mostrar reforzamiento normalmente. Y dijimos que precisamente el astrocitoma de células gigantes se presenta en pacientes con esclerosis tuberosa, pero no porque siempre tenga esclerosis tuberosa vamos a tener un SEGA. Puede tener la posibilidad de crear un astrocitoma de células gigantes, y la mayoría de ellos siempre los encontramos adyacentes al agujero de Monro. La mayoría de ellos pueden presentarse por arriba de los 20 años, pero no porque tenga esclerosis tuberosa siempre va a haber un SEGA, puede tenerlo o no tenerlo, son de lento crecimiento. Cuando se presentan, pues ya empiezan a tener manifestaciones de hidrocefalia, pueden ser heterogéneos la mayoría de ellos, porque también tienen calcificaciones, tienen áreas de degeneración quística, y precisamente pueden tener un reforzamiento heterogéneo, pero también podemos verlos netamente homogéneos. La mayoría de ellos siempre se localizan adyacentes al agujero de Monro, pero supratentoriales normalmente. Aquí mostramos dos casos, ¿verdad? En donde ambos pacientes tienen esclerosis tuberosa, pero las lesiones precisamente se encuentran adyacentes al agujero de Monro. Esta es netamente sólida, la vemos ahí, sus calcificaciones características de la esclerosis tuberosa, un nódulo de mayor tamaño, se ve hiperintenso en el T2, y a la hora de administrar contraste, pues realza intensamente homogéneo. Bueno, pues, y también se acompaña con esos amartomas, con esas bandas radiales que aquí estamos mostrando. En este otro caso, la lesión, mientras que esta es sólida, esta es heterogénea por el componente quístico, ¿verdad? En las secuencias T2 podemos ver algunos nodulitos calcificados normalmente, y al menos uno de ellos refuerza, pero también la lesión está modificando parcialmente el componente sólido, y al ver estos amartomas, al ver estas calcificaciones subependimarias, pues decimos que es una esclerosis tuberosa. Habría que haber visto la región nasogeniana o la nariz para ver
precisamente los fibroadenomas faciales normalmente que se encuentran en ellos. Y por último, también quiero hablar de la heterotopia nodular, que el diagnóstico diferencial sería la esclerosis tuberosa, pero recordar que este es un trastorno de migración cortical, también produce crisis convulsivas como la esclerosis tuberosa, pueden tener un déficit neurológico también, en la esclerosis tuberosa puede tener un leve o moderado déficit neurológico o no tenerlo. La heterotopia nodular, sabemos que hay 3 tipos de heterotopia, la laminar, la en placa y la nodular, y generalmente la nodular siempre la encontramos en el epéndimo, pero siempre tienen una forma de base amplia, no, las lesiones nodulares no son redonditas como la de la esclerosis tuberosa o redonditas irregulares, siempre tienen una forma de base amplia, como si fueran, siempre les digo, como si fueran topes de la calle, normalmente así se ve en la resonancia magnética, la heterotopia nodular. Sabemos que esta no calcifica, no refuerzan con el medio de contraste porque realmente es sustancia gris que migró hacia el epéndimo, y aquí mostramos un caso, precisamente la secuencia T2 nos permite ver esos nódulos, pero siempre tienen una base amplia, simulándonos como los topes de la calle, que es el mejor ejemplo que les puedo poner yo, precisamente para poderlo diferenciar de los nódulos de la esclerosis tuberosa, pero recuerden que los de la esclerosis tuberosa sí modifican con el contraste, sí calcifican, y estos generalmente no calcifican porque es precisamente sustancia gris que migró precisamente hacia el epéndimo, puede migrar hacia la sustancia blanca profunda pero en manera en placa, o puede migrar de manera laminar normalmente. Como conclusión, podemos decir que hacer un diagnóstico probable se puede hacer mediante las características principalmente imagenológicas. En ocasiones nos puede ayudar la localización, el sexo, pero yo siempre he dicho que las características en imagen, cuando estamos familiarizados con ellos, podemos, si no hacer un diagnóstico certero, al menos podemos manejar posibilidades, y ya después nos ayuda la edad, el sexo, la localización normalmente de esas lesiones. Realmente le doy las gracias por su atención